con bastante tiempo de operación, ¿no? Va a empezar a tener lodo dentro y se va a sedimentar esta parte baja y tenemos que sacarla. ¿Y cómo? Pues activando estas válvulas de lodo, ¿no? Entonces hay que abrir esas válvulas y hacer que el lodo que está dentro de la tubería no pueda salir. Entonces, a eso se llama actividades de mantenimiento, ¿no? Del sistema. Entonces, vean que no se la deja nomás por años el sistema y funcione sin hacer estas actividades de operación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos, ¿ok? Entonces, cuando no tengan ¿no? esas contrapendientes, obviamente vas a evitar tener este tipo de válvulas, ¿no? No vas a tener válvulas ventosas, no vas a tener lodo. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, su operación, ¿no? Si lo tuvieras, pues tienes que tener gente que vaya a abrir las válvulas de lodo, gente que vaya a controlar si tu válvula ventosa está funcionando bien, etcétera. Entonces ya vas a tener mayor ocupación para que funcione adecuadamente tu sistema, ¿no? Entonces esos aspectos hay que considerarlos, ¿ok? Bueno, eso es todo lo que podemos hablar de las tuberías o canales, ¿no?, de aducción. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para pasar, ¿no?, al otro componente que son las plantas de tratamiento. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Creo que no hay preguntas, ¿verdad? Estoy entendiendo que, bueno, que van a tener que ustedes hacerle una lectura, ¿no?, a esta parte teórica para que puedan intentar, ¿no?, conocer la parte no conceptual de esta obra, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo lo manejamos. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces, ¿ya? Vamos a hablar ahora ¿no?, de las plantas de tratamiento. ¿Ok? Como hemos dicho, ¿no?, la planta de tratamiento de agua es un conjunto de obras civiles, instalaciones y equipos convenientemente dispuestos para llevar a cabo operaciones y procesos unitarios que permitan obtener aguas con calidad apta para el consumo humano, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de sacar todos los contaminantes del agua, ¿cierto? Entonces, al quitar los contaminantes del agua, a ese proceso de quitar se llama remoción, ¿no? Remoción de los contaminantes. Entonces, ¿cuántos tipos de remoción hay, no? Remoción física, remoción química y biológica, ¿cierto? Pues la planta de tratamiento tiene por objeto mejorar la calidad del agua no tratada a través de procesos físico, químicos y bacteriológicos. O sea, aquí utilizamos estos tres tipos de procesos, ¿no? Utilizando, por ejemplo, para la parte de la contaminación física, ¿no?, podemos usar algún proceso físico también para sacar esa contaminante física. ¿Cuál es la contaminante física más severa que uno ve en el agua? Es la parte de la turbidez, ¿no? ¿Qué es? Es la presencia de materiales sólidos en suspensión, ¿no? Y estos, a su vez, ¿no?, generan el cambio de color del agua, ¿no? Entonces, cuando tú tienes mucho contaminante, ¿no?, esto se ve claramente en un momento de lluvia, digamos, ¿no? Entonces, cuando llueve, ¿qué va a pasar? Que va a arrastrar, ¿no es cierto?, en el agua, ¿no? Va a haber seguramente suelos disueltos, ¿no? Estos suelos depender de su tamaño de grano que haya, entonces pueden ser arcillas, pueden ser, ¿no es cierto?, otro tipo de ¿no?
Entonces, arenas, por ejemplo, ¿no? Puedes tener limos, ¿no? Entonces, o también algunos otros contaminantes, ¿no? Como hierro, por ejemplo, el manganeso, entonces que te cambia totalmente de color el agua. Entonces, cuando tú tienes esta presencia, ¿no? Y la ves, ¿no? Que hay materiales en suspensión, obviamente tienes que pensar en un proceso físico, ¿no? Es decir, ¿cómo lo sacamos eso, no? Si tienes con materiales sólidos en suspensión, digamos, ¿no? Exagerando un poco, en el río, por ejemplo, tienes la presencia de troncos de árboles, o ramas de árboles, o ramas de plantas, ¿no? Tienes que sacar esas ramas del agua, ¿no? O sea, no la vas a eso introducir al sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces tienes que hacer un tratamiento, ¿no? Entonces ese tratamiento previo podría ser, digamos, un cribado, ¿no? ¿Qué es un cribado? ¿No? Es un cernido, ¿no? Poner ahí unas rejas, ¿no? Por donde entre solamente el agua y atrape, digamos, a los sólidos en suspensión que tengan volúmenes grandes, ¿no? Entonces podrías hacer eso. Puedes hacerte distintas gradaciones, ¿no es cierto? Este cernido, ¿no? Podrías de repente colocar primero cribados un poquito de grandes, de repente utilizar solamente rejas, ¿no? Unas rejas dispuestas, qué sé yo, cada 10 centímetros, digamos, ¿no? Unas barras de acero dispuestas cada 10 centímetros, entonces estás evitando con eso el ingreso de estos materiales en suspensión no grandes, ¿no? Y después de eso, pues, ir disminuyendo, ¿no es cierto?, las distancias o los orificios, porque puedes hacer con barras, puedes hacer con perforaciones, ¿no es cierto? Entonces puedes ir disminuyendo este cribado, ¿no? Y otra forma también de sacar esas aguas es a través de una sedimentación, es decir, utilizar sedimentadores, ¿no? Entonces, ¿qué es un sedimentador? Es un recipiente generalmente más largo que ancho, donde se genere que la velocidad del agua sea mínima, ¿no? O sea que para fluir el agua, ¿no? en este recipiente no sea muy lento. ¿Para qué? Para que la gravedad ejerza una atracción, ¿no es cierto?, a los materiales en suspensión, ¿no? Entonces, por sedimentación va a ir cayendo, ¿no?, las aguas pesadas, es decir, los materiales pesados, los materiales más del agua, ¿no?, van a caer al fondo y los materiales más livianos van a empezar a subir a la superficie, ¿no? Entonces tenemos que generar ese tipo de condición para que podamos separar, ¿no?, estos materiales que están contaminando al agua, ¿no? Los materiales livianos, ¿no?, por ejemplo, las espumas, digamos, ¿no?, van a ir en la parte alta, y en la parte baja van a ir a veces, ¿no?, precisamente los suelos, ¿no?, los suelos, las arenas, los limos, las arcillas, ¿no?, van a ir depositándose hacia abajo. ¿Cómo lo conseguimos eso? Pues haciendo que la velocidad, ¿no?, de flujo, porque siempre tiene que haber velocidad, tiene que moverse, ¿no?, tenga que ser mínimo. Entonces, ¿no?, de esa manera es que se construyen estos sedimentadores, ¿ya? Y aquí en La Paz ustedes van a ver, ¿no?, un sedimentador grande al bajar por la autopista, ¿no?, de la ciudad del Alto a la ciudad de La Paz, ¿no? A la autopista ustedes van a ver, hay una tremenda piscina, ¿no? Parece una piscina grandota, pero es más largo que ancho, ¿no? Entonces ahí se produce la sedimentación. Ahí es donde definitivamente separamos, ¿no es cierto?, los materiales sólidos en suspensión, ¿no?, del agua. ¿Ok? Ese es un proceso físico, ¿no? Y después ya puede entrarse a procesos químicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un proceso químico? Cuando ya tú utilizas algún reactivo químico para que puedas ocasionar que los contaminantes químicos que están en el agua puedan, ¿no?, de alguna manera quitarse, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no?, se utiliza con mucha frecuencia la cal o el percanganato de plata,
¿no? ¿No? ¿Para qué? Para hacer que el agua empiece a tratarse de los materiales sólidos de suspensión de diámetros pequeños, ¿no? A veces cuando ya el material suspendido, ¿no?, es de diámetro bien pequeñito, entonces jamás lo vas a lograr de sedimentar, ¿no? ¿Por qué? Porque su peso es mínimo, es mucho menor que el agua, entonces no vas a lograr ni que flote en la parte de arriba, ¿no?, si no se va a mantener dentro del mismo agua, ¿cierto? Entonces estos sólidos pequeños, que son los famosos que debemos tratar por el medio químico, ¿no? Entonces ponemos estos elementos químicos, ¿no?, para, en unos casos, por ejemplo, empezar a desestabilizar estas partículas, ¿no?, y haciendo que al desestabilizarlos, estos busquen su estabilidad, haciendo que entre ellos se puedan unir. Y cuando se unen ya estos coloides, se llaman coloides a este tipo de materiales en suspensión pequeño, cuando ya hay un grupo de coloides que están entre sí unidos, pues el peso, ¿no?, de estos coloides otra vez va a ser un poquito más grande que el agua, por lo tanto, poderlas ya, ¿no?, decantar. Entonces ahí ya usamos decantadores, ¿sí? Pero para hacer ese proceso, ¿no es cierto?, de desestabilizado de las coloidales, usamos, ¿no?, la coagulación, la floculación, ¿no? Entonces creamos flocos. Estos flocos son esos grupos de partículas coloidales, ¿no?, y que al final otra vez la decantamos, es decir, usamos nuevamente la gravedad para que estos se vayan al punto y del punto bajo los extraemos. Entonces vamos cada vez mejorando, ¿no?, la calidad del agua, la presencia de estos materiales sólidos en suspensión, ¿ya? Y después de eso ya podemos pensar en sedimentación, podemos pensar en flotación, infiltración, ¿no?, y de desinfección, ¿no? La desinfección la podemos hacer mediante cloración o mediante el uso del floro o del yodo, ¿no? Hay varias formas de desinfectar el agua, o finalmente también los rayos ultravioletas del sol, ¿ok? Entonces todo eso es un proceso generalmente, ¿no es cierto?, entre químico, bacteriológico y físico, ¿no? Bacteriológico es que, por ejemplo, con la filtración nosotros de alguna manera podemos también quitar algo de las bacterias que están ahí, ¿no? Algo digo, pero no todo, ¿no es cierto? Porque las bacterias son mucho más complicadas de remocionarlas, ¿no? Para eso se usa la desinfección, para eso se usa el hipoclorito de sodio o el qué sé yo, en estado sólido, ¿no es cierto? O finalmente el yodo, la presencia de yodo, ¿no? O, como les dije, los ultravioletas, ¿ok? Entonces, miren, añadido a eso, también tenemos que hacer algunos procesos complementarios, ¿no?, como la recarbonatación, ¿no? Podemos corregir el pH, ¿no?, la estabilización de solutos, ¿no?, la desalinización, la precipitación química, el intercambio iónico y absorción para cumplir con el objeto de tener una unidad de tratamiento que pueda, ¿no?, sacar esos emocionantes, ¿sí? Entonces, miren, todo este tipo ¿no?, de tratamiento podemos hacer. Claro que va a depender, ¿no?, de la calidad del agua cruda, y en función a esa calidad del agua cruda nosotros podemos seleccionar estos tratamientos, ¿no? No en todos vamos a hacer todo el tratamiento completo, ¿no? En algunos, si no hay, digamos, en nuestro caso, ¿no?, en el sistema del Alto de Túnicón, por ejemplo, hay mucha contaminación de fierro y manganeso. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué hacemos? El fierro y manganeso, ¿no?, ¿cómo la sacamos, ¿no?, del agua? Entonces tenemos que oxidarlas, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo oxidamos? Pues tenemos que colocar mucho oxígeno al agua para que pueda oxigenarse, pueda oxidarse el fierro. Y al oxidarse el fierro va a tener mayor peso.
y la podemos entonces sacar. Entonces, miren, esos aspectos tenemos que ir considerando. ¿Y cómo podemos colocar oxígeno al aire? Entonces, ahí ya se va, ¿no?, con una de las unidades de tratamiento que se llama aireación, ¿no? Podemos usar el oxígeno del aire, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, la ponemos como cascaditas, ¿no? Entonces hacemos unas tremendas cascaditas de agua, ¿no? Pero no es con el afán ornamental, ¿no? Que también la podemos utilizar al final, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es de que se introduzca se introduzca oxígeno al agua. ¿Por qué? Para oxidar, ¿no? Ya sea el hierro o el manganeso, ¿no? Ambos se los pueden oxidar y de esa manera podemos sacarlo, ¿no? Por eso en la planta de tratamiento del Alto, los que conocen, no es ir hacia Chacaltaya, ¿no? En el camino hacia Chacaltaya está la planta de tratamiento del Alto. Van ustedes a ver, ¿no?, que el agua está saliendo como una fuente, ¿no? Está expulsando al aire y va saliendo y tiene unos contenedores, ¿no?, unas plataformas horizontales donde por cascada siguen bajando el agua, ¿no? La idea es colocar la mayor cantidad de mayor cantidad de oxígeno del aire, ¿no?, para que se produzca este tipo de oxidación, ¿no? Entonces es una forma también de sacar, ¿no? Para eso se llama aireación, ¿ok? Y así hay muchas formas, ¿no?, de tratar el agua. Como les digo, va a depender de la calidad. Entonces, obviamente cuando estás intentando ver la parte de la parte biológica, ¿qué vas a hacer? ¿No? Tienes que intentar sacar los contenidos, ¿no?, de esas famosas bacterias, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, generalmente la más, digamos, con la que más tenemos que ver son los famosos ¿no?, de coliformes fecales, ¿no? Entonces, eso viene de los desechos biológicos, ¿no?, tanto de animales como ¿no? Entonces, esos contaminantes son más difíciles de sacarlos. Entonces, para eso es de que se usa el cloro, ¿no? Entonces, hay que considerar todos estos aspectos antes de distribuir el agua a consumo, ¿ok? Miren, de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, es obvio que cada uno de estos tratamientos tiene un grado y tecnología, ¿no?, que debemos utilizarlas. Pero obviamente, si está en Bolivia, vamos a intentar usar una tecnología que esté al alcance de nuestra comprensión, ¿no? Entonces tenemos que ver si va a ser de la calidad físico-química y presentará, ¿no?, dependiendo de las instalaciones, ¿no? Entonces, toda esa selección, ¿no?, de la unidad de tratamiento va a tener que depender de estas condicionantes, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en las aguas subterráneas que cumplen con los requisitos físico-químicos establecidos en la norma, aquí hay una norma boliviana, ¿no?, que esto se está enunciando, ¿no?, extraídas de forma segura mediante pozos excavados o pozos semiprofundos o pozos profundos o aguas captadas de manantiales o vertientes. Son las que tienen menos contaminación, ¿no? Se debe aplicar como único tratamiento la desinfección. Claro, si no tienes muchos contaminantes físicos ni químicos, ¿no?, pero de repente tienes contaminación, ¿no?, bacteriológica, en ese caso tienes que pensar en hacer una desinfección, ¿no?, casi siempre. En las aguas de lluvia, por ejemplo, dice que son aptas para el consumo humano, pero obviamente va a depender también, ¿no?, de dónde caen las aguas, ¿no? De repente, si con la primera lluvia de la época vas a tener que, podemos decir, ¿no?, limpiar totalmente tu superficie, ¿no?, donde va a caer el agua, ¿cierto? Entonces, esa limpieza a veces tiene mucha contaminación, pero la segunda lluvia ya va a ser mucho más adecuada, digamos, ¿no? Entonces, generalmente estas aguas de lluvia, en su generalidad, no todas, no son casi directas para consumo humano, ¿no? Pero
también tenemos que hacer énfasis, ¿no?, que el tipo de recorrido que va a tener, ¿no?, estas aguas de lluvia, ¿no es cierto? Va a depender mucho de eso. Y mejor si aplicamos una desinfección previa al consumo humano. Las aguas superficiales presentan una variabilidad en su composición y calidad, ¿no? Claro, eso es porque tienes mucha posibilidad de contaminación. Entonces, aquí sí tienes que intentar, ¿no?, utilizar un tratamiento mucho más digamos, controlado, ¿no? Tienes que tener un tratamiento controlado. Entonces, tienes que, de repente, hacer controles, ¿no?, en la agua cruda, controles en el agua tratada, ¿no?, para ver cuánto, ¿no?, de esos contaminantes que estaban en exceso, ¿no?, han sido retirados, ¿no? Entonces, eso tiene que irse constantemente, ¿no?, controlando, ¿ya? Entonces, en un sistema de agua tiene que haber un control, ¿no es cierto?, físico, químico y bacteriológico de los contaminantes, ¿no?, antes de distribuirlos, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos diseñar las plantas de tratamiento, ¿no? Aquí están los periodos de diseño, ¿ok? ¿No es cierto? Habíamos dicho generalmente son 20 años, pero obviamente va a depender, ¿no?, de tratamiento que vas a hacer. En algunos casos necesitas de repente algunos elementos mecanizados. Cuando ya estás introduciendo un elemento mecanizado, su vida útil va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí le hemos puesto eso, ¿no? O sea, debe adoptarse en base al crecimiento proporcional, los técnicos económicos y financieros y periodo de vida de varios de los componentes de las obras civiles y de los equipos, ¿no? Para instalaciones, ¿no?, con capacidad de tratamiento mayores a 1 metro cúbico por segundo, el periodo de diseño será de 20 a 30 años. Entonces va a depender, ¿no?, la cantidad de tratamiento que estamos haciendo, ¿no?, cuánto de agua estás queriendo tratar, ¿cierto? Para instalaciones con capacidad de tratamiento menor a 1, y el periodo de tratamiento puede ser entonces de 15 a 20 años. O sea, cuando tus instalaciones son pequeñas, podemos disminuir también el periodo de diseño, ¿no? Entonces, ¿qué haces disminuyendo el periodo de diseño? Pues abaratas un poco el costo, ¿no? Porque a veces una comunidad que tiene menos cantidad de habitantes, obviamente va a resultar más costoso el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo, ¿no?, de tratamiento tiene que distribuirse entre menos habitantes, ¿no? Por lo tanto, les va a salir más costoso que cuando tengas, ¿no es cierto?, comunidades con mayor población, ¿no? Entonces, en esas comunidades con mayor población, ¿no?, la distribución del costo de operación de una planta de tratamiento, pues va a ser también en función a esto, ¿no? Por eso es de que se definen estos años de periodos de diseño, ¿no? Entonces, así están considerados, ¿no? Para instalaciones que correspondan al concepto de tecnología apropiada, ¿no?, será de 5 a 10 años. O sea, si usamos tecnologías relativamente sencillas, entonces obviamente su periodo de diseño también la tenemos que bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque para intentar hacer diseños mayores años, ¿no?, para mayorar el periodo de diseño, pues definitivamente tenemos que incluso colocar instalaciones relativamente un poco más grandes, ¿no? Y a veces no se justifica porque estás manejando aguas en cantidades pequeñas, ¿no? ¿Ok? Entonces dice, mira, aquí excepcionalmente de 15 a 20 años sí se justifica o justifica el proyectista, ¿no? Entonces, miren, va a depender también, ¿no?, de cómo justificas esa proyección del periodo de diseño, ¿ya? El proyectista debe justificar el periodo de diseño según las características poblacionales, ¿no? Lo que les decíamos, ¿no? Todo depende mucho de qué tipo de población tú estás queriendo, ¿no?, servir, ¿no? Entonces, en los contextos socioeconómicos y financieros del proyecto, ¿okay? Todas estas
consideraciones hay que hacer cuando uno está pensando diseñar entonces una planta de tratamiento. La capacidad nominal de diseño de las plantas. ¿Cómo podemos? ¿Qué capacidad va a tener? Entonces aquí tenemos, ¿no? Dice, la capacidad nominal de diseño de la planta corresponde al caudal de la demanda máxima proyectada para el periodo de diseño, ¿no? Entonces es el caudal máximo diario, ¿okay? Y es lo que tenemos que usar. Ahora, el agua empleada en la planta y las pérdidas de la misma por diferentes circunstancias no están incluidas en la capacidad nominal, ¿no? Entonces aquí no incluimos estas pérdidas, porque siempre va a haber, ¿no?, pérdidas en las conexiones. De repente, para que opere la planta también vas a usar agua para hacer el lavado de las unidades de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos que constantemente lavar los filtros, ¿no? Porque los filtros se llegan a negar, quiere decir que hay un momento donde ya no va a funcionar porque ya está totalmente, ¿no?, saturada con materiales sólidos en suspensión. Entonces tenemos que volverla, ¿no?, a mantener, ¿no?, hacer unas operaciones de mantenimiento. ¿Y qué es eso? Entonces volver a sacar, ¿no?, el cuerpo filtrante, ¿no?, y del cuerpo filtrante sacar todos los contaminantes que ha retenido y nuevamente colocarlas, ¿no?, en su lugar para que siga funcionando, ¿no? Esos aspectos, ¿no?, se tiene que uno considerar, ¿no?, para que tengas una planta de tratamiento al 100% eficiente, ¿no? En caso de no contar con sistemas de recirculación de agua, ¿no?, para limpieza y lavado, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de eso, lavado, limpieza que tienes que hacer, ¿no?, en la planta de tratamiento. Se incrementará la capacidad nominal en 3.5 al 7% para compensar los consumos y pérdidas de la planta, ¿no? Hay consumos, como en este caso, ¿no?, agua para el lavado, ¿no?, agua para la limpieza, ¿no es cierto? Y a veces también hay pérdidas. Entonces hay que aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Aumentar en 3.5%, ¿no?, del caudal máxima diario. Es decir, tenemos que multiplicar el consumo máximo horario en 1.035, ¿no? Entonces, si haces ese producto, vas a encontrar, ¿no?, un caudal, ¿no?, de máximo diario, incorporando, ¿no?, una cantidad para limpieza, una cantidad para lavado, ¿no?, y para fugas, ¿no?, o pérdidas, como quiera llamarse. Entonces, de esa manera se puede hacer. Pero esto ya cuando uno está haciendo un proyecto, ¿no?, de planta de tratamiento, hay que considerar esas capacidades. ¿Ok? Creo que hasta ahí podemos hablar de plantas de tratamiento. Para la próxima clase, ¿no?, les voy a preparar unos planitos, ¿no? En planos vamos a mirar estas obras, ¿no? Les voy a mostrar, ¿no?, las obras de captación y las obras de planta de tratamientos, ¿no?, distintas obras, distintas unidades de tratamiento, como aquí estamos hablando, ¿no?, de esos sedimentadores, de los decantadores, de los filtros, de los floculadores, ¿no? De todo eso vamos a mostrarles, ¿no?, en planitos les voy a mostrar, ¿no? Tengo varios planos de varios tipos de obras de toma, por ejemplo, obras de captación, ¿no?, de aducción también tenemos algunas líneas, ¿no?, interesantes, ¿no?, y también de plantas de tratamiento, ¿no?, ya que no podemos ir a visitar las plantas de tratamiento que tenemos aquí en La Paz, ¿no?, pero los que pueden también visítenlos para que ustedes vean, ¿no?, cómo es realmente este tema de tratamiento, ¿no? Es todo una fábrica, llamaremos así, ¿no?, de agua, ¿no?, donde entra agua contaminada y tiene que salir agua potable, ¿no?, lista para consumo humano. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, porque después, la próxima clase, voy a hablar de tanques de almacenamiento, ¿no? Pero hasta acá yo creo que tenemos
¿no? Lo contemplado para hoy. ¿No? Tengo entendido que hasta las 10, desde las 10:10:15, creo que ustedes tienen también, ¿no? Algunas actividades en el festejo del aniversario, ¿no? De la facultad. Entonces, vamos a intentar cortar esta clase a las 10. Les ofrezco el micrófono para que tengan ustedes alguna pregunta de todo lo que he expuesto hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ross? Parece, como noticia, ¿no? Parece que, y no lo he confirmado todavía, hoy lo voy a hacer, ¿no? Ya la facultad ha sacado la lista de depurados de la materia, ¿no? Entonces voy a conseguirlos hoy y la próxima clase ya vamos a considerar entonces la depuración de los alumnos en el Moodle, como también la depuración aquí en el Microsoft Teams, ¿no? Entonces, y ya les voy a habilitar a todos los que no están habilitados oficialmente en el Microsoft, los voy a habilitar utilizando la lista, ¿no? Que está haciendo Freud acerca de sus actualizaciones de correos electrónicos, ¿no? Y con eso vamos a ya habilitarlos totalmente a los alumnos oficiales como miembros, ¿no? De este equipo del Microsoft en la materia de instalaciones, diseños de instalación. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta ahora. Compañeros. Buenos días, adelante. Las diapositivas las va a mandar también por el grupo. Esta de lo que acabamos de hablar y un poquito más, ¿no? Les voy a adelantar, aquí ya está ya la planta de también está ya los apuntes sobre tanque de almacenamiento, ¿no? Les voy a mandar a través del Moodle y a través del WhatsApp de grupo, ¿ya? Entonces, por favor, tengan la gentileza de leer, ¿no? Para estar ya en contexto y podamos entender, ¿no es cierto?, cómo es el diseño de este tipo de servicios, ¿no? De un sistema de servicios básicos que tenemos que considerar antes de pensar en hacer la distribución del mismo, ¿no? La distribución de este líquido la vamos a hacer en las instalaciones de nuestro hecho arquitectónico, ¿no? Y a eso estoy apuntando, ¿no? Con esto vamos a entender cómo llega el agua y cómo nosotros tenemos que distribuirlo, ¿ya? Ahorita todavía estamos en el sistema de abastecimiento, ¿ya? Hacemos el técnico en la parte del tanque y después hablamos sobre la red de distribución y con eso ya estaríamos terminando lo que es el sistema de abastecimiento de agua, ¿ok? Gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta que tengan? Entonces, Freud, por favor, quisiera que actualices, ¿no? De todo lo que ya se estaba actualizando. Yo sé que ya estoy trabajando mucho en la parte de la asistencia de los alumnos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es esa lista, ¿no? Totalmente llevarla en limpio con la lista que te voy a pasar, ¿no? A la lista oficial ya que ha considerado el CRTP, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, por favor, tú colocas en esa lista que te voy a pasar sus correos actuales de los que están en el team, que están como miembros, que no tengan problemas, que no están. Sí, de esos yo quisiera que por favor estén muy bien confirmados sus correos, ¿no? Ya sabemos que la otra vez lo que hemos hecho es colocar a nuestros compañeros con los correos que se han registrado en el momento de la inscripción, ¿no? Y muchos de ellos no ha funcionado,
¿no? Y es por eso de que hemos admitido la parte de invitados, ¿no? Y por eso es que seguimos todavía con el link, ¿no? Pero yo creo que ahora ya podemos de repente evitar ya ese proceso, ¿no? Y que todos tengan ese derecho de ser miembro del grupo como alumno regular de la materia. ¿Okay? Los que quieran seguir como oyentes también lo pueden hacer, pero por favor háganos saber y ya vamos a incluir, ¿no? En nuestro Microsoft también, pero ya como invitado. ¿Ok? Claro que sí, ingeniero. Muy bien. Mira, Perdón, no te he logrado captar lo primero que has dicho. ¿Puedes repetir, por favor? Correcto. Exactamente. Podemos recordarles si quieren, ¿no? ¿Cuándo es el examen? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Es en Creo octubre, que no ¿no? está programado para octubre, ingeniero. No estoy segura. A mediados, creo. Está programado, creo, para la semana del 16, ¿no? Es Sí, a mediados. antecitos de las elecciones, ¿no? Esa semana Sí, antes de las sí. elecciones es. Entonces tienen que Ingeniero, considerar, es un día jueves, ¿no? ¿Verdad? Consideren eso, vayan preparándose. Vamos a intentar terminar todo lo que es la parte, este tema de abastecimiento y seguramente esta primera evaluación va a ser estrictamente sobre este tema, ¿no? Sistema de abastecimiento de agua. ¿Ok? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es más, yo les pediría que de repente no sea suficiente una, de repente sea dos, o sea, dos clases, ¿no? De auxiliatura, ¿no? En la cual pueden de repente intentar aclarar sus dudas, ¿no? Que podría ser dos sábados antes del examen, ¿no? Sería mejor, porque cuanto menos tiempo tengan de prepararse, pues evidentemente no, de repente no es suficiente en cuanto al horario, ¿no? Una sola clase para aclarar, creo que a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, mejor si planea, ¿no? Hacer unas dos clases, incluso hasta tres clases, dependiendo de cómo están nuestros compañeros preparados, ¿no? Si hay muchas dudas todavía, entonces podemos hacer más prácticas, y eso es lo que sería lo recomendable, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso, por favor.
De acuerdo, tienen la palabra todos nuestros compañeros estudiantes, ¿no? No sé si ahora pueden y si no pueden, hasta el día martes, a más tardar, no podrán definir ya estos aspectos, ¿no? Tienen la palabra, compañeros. Buen día, Inge. Buenos días, Troy. Por mi parte, yo sí, como lo había dicho también en el grupo, yo estoy de acuerdo con esas clases para reforzar también, ya que, bueno, a veces no, siempre quedan dudas bueno, yo creo que es mejor ir puliéndolas para el examen. También el día, no sé, la verdad no se ha hablado con los compañeros, mm, pero bueno, yo propondría tal vez que sean los sábados por la tarde y tal vez a eso de las 3 de la tarde, una hora más o menos, para poder repasar tener estas clases, ¿no? No sé qué dicen los compañeros, tal vez algunos tienen otras actividades, pero eso es lo que yo tal vez podría proponer. Como han escuchado, ahí tenemos una propuesta. Entonces, en base a eso, por favor, pronúnciense, compañeros, ¿no? Y pueda Proy también tomar en cuenta esto. Yo cuento con disponibilidad de tiempo, pero tengo entendido que algunos compañeros trabajan también sábado. Yo me acomodaría al horario que los chicos que realmente tienen cosas que hacer o sábado o domingo para que todos estemos beneficiados de estas clases que nos está brindando Gionel. Entonces, de mi parte no habría problema acomodarme el horario que los chicos que realmente no cuentan con trabajo, con tiempo porque trabajan y demás. Entonces, ellos realmente que se pronuncian para que los que si tengamos tiempo nos acomodemos también. Sí, yo creo que los que tienen complicaciones en sus actividades son los más indicados en pronunciarse, ¿no? A ver dónde y en qué momento podría ser conveniente para ellos. Entonces, compañeros, están en sus manos ahora, ¿no? Y puedan todavía tomar una definición que pueda beneficiar a todos, ¿no? Esa es la idea. Ingeniero, buenos días. Creo que considerando el tema de los trabajos y de ese tipo de cosas, sugeriría que se haga en la noche y que en todo caso, si de verdad alguien no pudiera, se grabara. Eh, Sé que tal vez no ayude mucho, pero puede servir en caso de que no lleguemos a un consenso. Somos varias personas y pues tal vez nos ocurre algo, quién sabe, de imprevisto, no podemos. Esa sería mi sugerencia. Hacerlo el fin de semana en la noche, uno de los 2 días que los compañeros decidan. Y en caso de que alguien no pudiera, pues grabarlo. Pues se está tomando todos esos recaudos, ¿no? Pero a veces, como les digo, sería interesante que ustedes se esfuercen para compartir estas clases, debido que en ese momento a veces hay la oportunidad de preguntar, ¿no? Tus falencias, ¿no? Tus dudas, ¿no? Y en cambio, si solo escuchas, pues realmente es una repetición de las clases y de repente no son muy aconsejables, claro, pero en lugar de nada también sirve, ¿no? Eso es verdad. Entonces hay que acomodarse. Ojalá que se pronuncien nuestros compañeros que tienen mayor dificultad, ¿no? Somos alrededor de 73 compañeros que estamos ingresando a la plataforma, ¿no? Pero con seguridad que la lista oficial debe ser 75, que es el número máximo, ¿no? De alumnos que se permiten por cada paralelo. ¿Qué dicen los compañeros?
Yo les dejaré en la plataforma para que puedan convenir con Freud, ¿no? Estas posibilidades, ¿no? Entonces, yo me despido de ustedes y nos vemos el día martes. Muy bien. Hasta el martes y cuídense. Hasta Y luego, nos Inge, vemos. te cuidas. ¿No? Y traten de un Hasta poquito luego. Inge. de dedicarse a la materia. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego, compañero.
Gracias, Freud. Hasta luego.